romano. ¿Sí? Es la preterista. Esa se refiere a que el Apocalipsis se suscribe o está determinado al Imperio Romano. La persecución imperial de los cristianos sería seguida por el derrumbe final del poder imperial, que sería el reinado del anticristo, ¿verdad? Pero que era imperial, de romanos. Ahora, nosotros vamos a ir viendo sin desechar ninguna escuela, porque lo que debemos ver es qué es lo que dice la Biblia versus lo que dice. No es que vamos a atacar a las escuelas de pensamiento, sino ver de acuerdo a la palabra qué es real o qué está circunscrito en la palabra o qué es una determinación por las circunstancias. Recuerden que Apocalipsis fue escrito en el año 90, más o menos. Ya se me olvidaron, ¿no? En el año 95, en el reinado de quién? Domiciano. Ya no se olviden, ¿sí? Que según lo que creían en ese tiempo era una reencarnación o vuelta a la vida de quién? De Nerón. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y Nerón en qué año existió? ¿O en qué año fue rey? En el año 65. ¿Sí? Y él es el que mató a todos los apóstoles y persiguió a los cristianos. Entonces, esta fuente o esta escuela de pensamiento de interpretación de Apocalipsis se refiere al Imperio Romano, es imperialista. Ahora, no voy a hacer un pequeño, antes de ya de terminar o de profundizar en ese pensamiento, pero cuando Daniel ve la imagen, ¿qué vio? La cabeza era de oro, que se refería a qué imperio? Babilónico. ¿Sí? Luego vio el tórax de plata, que se refería a qué imperio? Persa. ¿Sí? Y viendo la imagen persa, persa o medio persa, griego, y luego viene el romano, que son los pies de qué? De barro y bronce. ¿Sí? Ese imperio romano tuvo fin o no? ¿Tuvo fin o no? No ha tenido fin. Ese imperio tiene un lapsus de ese momento en donde estamos. ¿Qué gobierno? Hoy. ¿En qué gobierno? Ninguno. ¿Hay algún gobierno mundial? Roma fue el último gobierno mundial que terminó prácticamente en el año 70, no en el 95 de Domiciano, en el 70, pero que no tiene fin. Todos los gobiernos o todos los reinos tienen fin cuando comienza otro gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, Babilonia terminó cuando empezó ¿quién? El Medo-Persa, ¿verdad? ¿El Medo-Persa terminó cuándo? Cuando comenzó el griego. ¿El griego terminó cuándo? Cuando empezó el romano. Ahí está la imagen, ¿no? Pero el romano no ha tenido fin. Es más, ¿dónde va a reinar el anticristo? En Roma. Es como que vuelve el imperio romano, pero ¿qué es lo que detiene a esa manifestación del imperio romano? ¿Qué es lo que detiene? ¿Ah? La iglesia. La iglesia que comenzó en su vigencia año 70 aproximadamente, cuando tiene el lapsus del imperio romano,
y termina cuando vuelve a reinar o vuelve a gobernar sobre toda la humanidad del Imperio Romano. Entonces, esta escuela de pensamiento tiene eso, que Apocalipsis es el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces me dirán, sí, no, ya veremos qué. La segunda escuela, conocida como historiacista, y ve el libro como una predicción de una sucesión de acontecimientos significativos en la era de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esta escuela de pensamiento dice que estos sucesos suceden en toda la era de la iglesia. Esta escuela de pensamiento manifiesta que termina la era de la iglesia ¿cuándo? Cuando regresa Cristo después del gobierno del anticristo al final de la tribulación. Y esta se califica más exactamente como el método histórico continuo de interpretación. ¿Sí? Histórico continuo de interpretación. ¿Si están de acuerdo? Si comprendieron la segunda. ¿Sí? La primera es el Imperio Romano, imperialista. La segunda es la iglesia, son acontecimientos en la vigencia de la iglesia. Años 70 aproximadamente después de Cristo, hasta el regreso físico de Jesús a reinar en el milenio. ¿Sí? Y son acontecimientos que suceden en ese periodo, dice, que es el Apocalipsis. La tercera escuela de interpretación, en cambio, es el concepto futurista. Sostiene que a partir del capítulo 4, ¿sí? ¿Qué pasa en el capítulo 4? A ver, ¿quién ha leído Apocalipsis? A partir del capítulo 4, todo está aún por cumplirse. ¿Sí? Que todo se ha cumplido hasta, por eso es en la interpretación vamos a ver que es lo de hoy y lo del futuro, que está por cumplirse. En varios puntos de la exposición señalaremos la aplicación de estos conceptos de interpretación de pasajes específicos que afirman o van en contra de la interpretación. Pero iremos viendo, ya cuando veamos toda la profundidad de Apocalipsis. Por eso es que este tema no hay que cogerle a la ligera. ¿Sí? Eso no es como, por ejemplo, yo cojo un texto y la aplico a la vida diaria. No, hay que tener cuidado en Apocalipsis. ¿Sí? Y veremos estos tres conceptos específicos. Que sepamos, esta forma de comentario no es común. ¿Sí? Para esto me ha tocado estudiar muchos comentarios bíblicos y muy buenos para ver todas las escuelas y de dónde sale, a dónde aplica, qué es lo que piensan. Y con demasiada frecuencia los proponentes de una de estas escuelas de pensamiento han sido intolerantes acerca de los otros puntos. Esto es la verdad, les guste o no les guste. ¿Sí? Y ese es un error, porque la Biblia es la única que tiene razón, no lo que yo digo, no lo que yo pienso. ¿Sí? Entonces tenemos que ir viendo en la Biblia. El simple hecho de que ninguna persona sensata negaría es que las tres posiciones pueden ser sostenidas por hombres igualmente piadosos y llenos del Espíritu Santo. ¿O cree que no? Personas que les ha tocado estudiar. Entonces no es que vamos a atacar y decir, no, por favor. Pues vamos a tener mucho cuidado en ver las escuelas de pensamiento y su aplicación, porque hay cosas en las que están bien, hay cosas en las que iremos viendo. ¿En qué? En la Biblia, ¿sí? Y lo que hace falta aquí es un mutuo entendimiento guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos guía, verán, hermanos, mejor
terminamos hoy y seguimos con otra cosa, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Así que cada vez que vamos a ir estudiando Apocalipsis, lo primero que vamos a hacer es decir: Señor Espíritu Santo, guía. Y yo le doy gracias a Dios por la oración de Nicolás, porque que el Señor tenga misericordia de mí cuando hablo de esto. ¿Sí? Amén. Muy bien. Niles es un comentarista y sabiamente ha llamado la atención al hecho de que el mensaje esencial que Juan, guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, está tratando de entregar es tal que aún las mayores diferencias de interpretación no lo afectan. ¿Okay? No va a cambiar el que Cristo regresa. Sea cual sea la interpretación, Cristo viene. ¿Sí? Amén. Eso no está en duda. Cristo viene. Amén. Entonces, las tres escuelas de interpretación aseveran que Cristo viene. Y eso es lo que estamos completamente seguros. Una interpretación que no venga en ese sentido, esa no es de Dios. Y esa sí la vamos a atacar. ¿Correcto? Muy bien. Y este mensaje es el que, a la verdad, triunfa finalmente. Que Cristo viene. A pesar de las fuerzas del mal y del enemigo que quiere echar por tierra la palabra de Dios. También quisiera citar a Richardson, que expresa la actitud propia de todo lector de Apocalipsis que debería ser. Deberíamos aproximarnos al libro con ese espíritu de humildad que está dispuesto a decir, a veces, francamente, no lo sé. ¿Sí? Porque el que crea que sabe todo está en peligro. Hay cosas que no lo sé. Y les voy a poner un ejemplo. Lázaro. ¿En dónde está Lázaro? De lo que habla Jesús. ¿Dónde está? En el seno de Abraham. En el seno de Abraham. ¿Está despierto o está dormido? ¿Ah? Yo creo que está despierto. No está dormido. Está despierto. Porque le ve el rico y dice, manda a Lázaro. No dice, despierta a Lázaro para que venga. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo está? ¿Sus recuerdos están a la luz o no? Sí, claro. No lo sé. Eso lo he de preguntar al Señor. Yo no puedo aseverar que sí o que no. Entonces ahí yo voy a decir, no lo sé. La Biblia no dice nada. No lo sé. Que han sido enjugados todos sus sufrimientos, sí. Pero se acordará de su esposa, no sé. ¿Qué voy a saber? ¿No es cierto? Porque si su esposa se fue al infierno, vaya a tormento, entonces allá no está en paz. ¿O sí? ¿Verdad? Entonces habla de recuerdos. Entonces, si alguien me dice, se olvidó de todo, no lo sé, hermano, no lo sé. Entonces, hay cosas que nosotros diremos, no lo sé. Y no decir cosas que la Biblia no dice. Nuestra imaginación, como yo amo a mi esposa, digo, no, allá cómo no me voy a acordar. ¿Cómo no le voy a recordar? Pero eso es parte humana. Entonces tengamos cuidado en un tipo de interpretación que no lo sabemos. Y con toda la libertad vamos a decir, no lo sé. ¿Sí? Y así hay partes en Apocalipsis que diremos, no lo sé. ¿Correcto? Eso es parte de humildad, porque no es que sabemos todo. Dice también, debería preocuparnos el mensaje y el valor del libro para nuestra generación. No le vamos a ver que esto fue para generaciones anteriores o generaciones futuras. Es para nuestra generación. Dios nos está hablando a nosotros en Apocalipsis. ¿Sí? Deberíamos dejar que esta palabra de Dios, que fue para el primer siglo, pero hoy se convierte para mí en la palabra de Dios en este momento. ¿Sí? Entonces no le voy a ver al Apocalipsis como, no, esto fue escrito para la primera iglesia. No, para mí está escrito. Toda la Biblia está escrita para mí.
¿eh? En este tiempo y en este momento, porque hay quienes, incluso hubo un mover hace años y que decían que tenemos que hacer una reingeniería de la Biblia, actualizar. La Biblia es actual siempre. Tal es así que el Señor Jesucristo citaba el Antiguo Testamento como real en el momento. ¿Sí? Muy bien. En esta era que vivimos, esta era atómica y esta era de tantas circunstancias difíciles, armamentísticas y también de ciencia, de tecnología, vemos que muchos acontecimientos se cruzan en el escenario de la historia a una velocidad pero impresionante, y que una crisis sigue a otra crisis. Y eso es lo que estamos viendo con las guerras, con el avance tecnológico, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguien vio, por ahí salió en el TikTok, que la inteligencia artificial creó una visión del infierno, ¿no? Es horrible, pero yo creo que es nada comparado con la realidad del infierno. ¿Sí? Y entonces, el libro de Apocalipsis adquiere una nueva pertinencia, porque se va volviendo actual. Todo lo que estamos viviendo es prácticamente la era apocalíptica. ¿Sí? También recuerda a unas palabras escritas hace muchos años sobre este libro, pero iluminadas ahora por dos guerras mundiales que han pasado, porque antes no habían las guerras mundiales y lo que se decía es: el libro debe ser leído al resplandor espeluznante de ciudades en llamas, Jerusalén y Roma. Esto se escribió acerca del libro de Apocalipsis hace muchos años, antes de las guerras mundiales. ¿Sí? Más o menos predicadores como Jonathan Edwards e incluso Spurgeon, antes de las guerras mundiales, ellos hablaban sobre esto, ¿sí? De las ciudades en llamas. No se hablaba de las guerras mundiales. Y podría agregarse a la luz de las hogueras de los mártires, que empezó a suceder en años posteriores. Hoy en día, con la expansión del socialismo siglo XXI, antes comunismo, diríamos, los cristianos enfrentamos la amenaza del martirio más seriamente que en ninguna época durante los siglos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tesis del comunismo y socialismo siglo XXI hoy, si bien es cierto, aducen que Jesús es el que es misericordioso y Jesús está con su forma de profesar economía, hablando de que los pobres siempre fueron ayudados por Jesús, y entonces ellos toman eso como para enriquecerse, para enriquecer sus bolsillos, tomando dogmas cristianos, ¿sí? Pero no tienen nada que ver con Jesús. Y es una época muy, muy difícil para la iglesia, para el verdadero cristiano, donde toman el nombre de Jesucristo para hacer cosas que a nombre de Jesús y que van en contra de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la lección que tiene para nosotros Apocalipsis? ¿Cuál dirían ustedes que es la lección? ¿Qué lección me deja o me da Apocalipsis? Y nuevamente quiero citar a Richardson. Él lo dice: la venida del Señor es la nota dominante del libro. ¿Están de acuerdo? Sí. La venida, el regreso de Jesús. Por eso es que nosotros empezamos a ver la segunda venida de Cristo, que la vamos a completar ahora con el estudio de Apocalipsis. Pero eso es lo fundamental del libro de Apocalipsis.
Hay quienes dicen, no, Apocalipsis son los eventos. No, no, los eventos son parte de el regreso de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la nota dominante? ¿Cuál es la nota dominante? Y ciertamente vengo en breve. Es la palabra que se usa y que Cristo la manifiesta a quienes. Ciertamente vengo breve. ¿A quiénes está diciendo Jesús? A la iglesia. ¿Sí? A sus santos sufrientes. Esa venida es una venida progresiva y repetida. ¿Qué les parece? ¿Ah? Cuando Jesús habla de vengo pronto, es una venida progresiva y repetida. Cristo viene en muchos momentos y de muchas maneras. ¿Creen o no? ¿Cuáles son? En muchos momentos y de muchas maneras. Miren, vamos a leer textos bíblicos que nos van a mostrar. En Apocalipsis 3:11 dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿A quién está hablando? A la iglesia, ¿verdad? Y ya voy a ahondar en esto. En Apocalipsis 22:7. Miren, en el 3:11 es cuando comienza Apocalipsis. Y le dice a la iglesia: arrepiéntete de lo que estás haciendo, vengo pronto. En Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, o de la profecía de este libro. ¿Cuál? Apocalipsis. En el versículo 12 del mismo capítulo 22 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Sí? En el versículo 20 dice: el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aquí creeríamos que se refiere a la segunda venida, que ya vimos que vienen dos etapas, ¿no es cierto? ¿En cuáles son? La primera viene por sus santos y la segunda viene con sus santos. Así como cuando se hablaba de el Mesías, él vino como Salvador, Jesús, y como Emanuel, al final como Rey a reinar los 1000 años. Viene con sus santos. La primera viene para llevar a su iglesia. Por eso él dice: tomaré a mí mismo, a mi cuerpo, a la iglesia. Y luego viene con su iglesia. ¿Sí? Pero es una sola venida. ¿Sí se acuerdan que vimos eso, no? No. Entonces, viene primero cuando se cumple el plan perfecto de salvación, haciendo que nos volvamos a Él, recibiéndolo como Señor y Salvador al nacer de nuevo. Ese vengo pronto es a través de la predicación del Evangelio. Una persona es sensibilizada por el Señor en su corazón, inducida a esa fe para aceptarle como Señor y Salvador. Entonces el vengo pronto es ese, ¿o no? ¿Sí? ¿Eso no es? Cuando Jesús se fue a los cielos, ascendió a los cielos, Él iba a regresar. ¿A quién regresó primero? A mí. Vino a morar en mi corazón. ¿Sí? Entonces Él regresó a habitar en mí a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vengo pronto es un anuncio de salvación, la venida de Jesús a morar en la iglesia. ¿Sí? También Él viene en la crisis cuando clamamos a Él. Cada vez que estamos en dificultades, ¿a quién clamamos? Al Señor, al Espíritu Santo. Clamamos a Dios. ¿Sí? ¿Quién viene en nuestra ayuda? El Espíritu Santo.
Jesús. ¿Quién está intercediendo por mí a la diestra del Padre? Jesús. Y Él viene en mi auxilio. ¿Sí? Cuando me es revelada la palabra a través del Espíritu Santo, ¿quién vino a mi corazón? ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Vino Jesús en un momento difícil? Sí. Entonces cuando dice vengo pronto, tiene muchas connotaciones, ¿verdad? No sé si me están comprendiendo. Vino cuando le acepté como Señor y Salvador, porque Él produjo esa fe para aceptar, ¿verdad? ¿Sí? Para nacer de nuevo. Viene cuando estoy pasando tribulación, dificultades, y esa palabra me da paz. ¿Quién vino? Jesús. Viene en la hora de la muerte, al recibirnos consigo. Cada vez que un cristiano muere, Lucas 16:22 dice, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién vino a llevarme? Jesús. Entonces cuando dice vengo pronto, tiene muchas connotaciones. Él vino por mí el momento que yo muero y me llevó al seno de Abraham, ¿verdad? Pero viene para el juicio a los cristianos. ¿Qué les parece? Los cristianos, si bien es cierto, Jesús tomó mi lugar y yo ya no voy a estar en un juicio, no voy a pasar un juicio, pero sí voy a ser juzgado, ¿o no? ¿Sí? En 1 Corintios 3, 11 al 15 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento que está puesto? Cristo, porque soy cristiano, ¿verdad? Ahora bien, si sobre ese fundamento, ¿cuál es? Dame bien. 1 Corintios 3, 11 al 15. Miren, dice, nadie puede poner otro fundamento. ¿Ese fundamento cuál es? El ser cristiano, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Sobre ese fundamento de ser cristiano, edifico. Y dice, ahora bien, sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. ¿Cuál fuego? El Espíritu Santo. Con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Eso es post Cristo, ¿no? Sobre el fundamento. Yo como cristiano, mi obra va a ser probada. La obra que yo hago va a ser probada. ¿Por qué? Por el fuego, el Espíritu Santo. ¿Sí? Si permanece la obra de alguno que haya edificado sobre el fundamento, ¿recibirá qué? Recompensa. Recibirá recompensa. Entonces aquí hay un juicio que no es para condenación. Es un juicio ¿para qué? ¿Para qué? Recompensa. Pero voy a ser juzgado. Pregunto, ¿este juicio tendrá que ver con el pecado? No. Porque por el pecado ya pagó Jesús. Pero por la obra. Pero uno dice, no, yo ya soy salvo, siempre salvo. Haga o no haga. Y decimos, no, es que es para el pastor. ¿Estás seguro? Todos vamos a estar en el tribunal de Cristo. Todos los cristianos. Y ahí se va a probar. ¿Qué obra quiere tener? ¿De oro? ¿De plata o de hojarasca? Y mire lo que dice el Señor. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, no de salvación. Sin embargo, él será salvo, aunque así por el fuego.
Y la pregunta es, ¿qué quiero hallar? Esa es la obra. Y a veces nosotros eso le desestimamos. La obra en Jesús, la obra en la iglesia, la obra de servicio. Sí, Carlos. Pero cuando habla de eso, ¿a qué recompensa se refiere? O sea, sé que vamos a estar con el Señor. Son coronas que habla la palabra. Pero la corona, ¿qué quiere decir? O sea, vamos a estar más cerca del No, Señor. no es más cerca. Son galardones que la Biblia no dice ni especifica qué. Pero la pregunta es, ¿yo quiero tener un galardón o no? A mí sí me interesa. Así que, si el Señor me llamó a algo, es mejor que lo haga. Y con diligencia. Porque dice, maldito el que hiciere la obra con negligencia. A veces el trabajo es más importante que Dios. Cuidado. ¿Sí? ¿En qué se diferencia el pecado de la obra? Muy bien, gracias. El pecado es lo que yo hago desobedeciendo la palabra de Dios. En principio diríamos, ¿es pecado el no hacer la obra diligentemente? Es como que estoy un poco desobedeciendo, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo a mi tiempo, digamos. Sí, es parte de, podríamos decir, de pecado, pero no para juicio por el pecado. O sea, Dios no le juzga el pecado, sino más bien la falta de recompensa. No le dará recompensa. Porque dice, sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? No de salvación, porque dice, y será salvo, aunque será salvo. ¿Pero qué perdió? Una recompensa. Nosotros aquí en la tierra, ¿queremos tener recompensas? ¿Sí? ¿O no? Claro, yo quiero que me recompensen, vean mi trabajo, me paguen más en el trabajo, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Yo quiero tener un mejor estilo de vida, que se cubran mis necesidades. Y la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre haber perdido el mundo y salvado su alma? Haber ganado. Perdido su alma y ganado al mundo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Entonces, a veces minimizamos lo que es el servicio al Señor. Y el servicio al Señor, no, yo tengo el llamado pastoral. Y peor aún, si a alguien le dicen, haz esto, y dice, no sé, ese no es mi llamado. Dios mío, cuidado con lo que dice. Todo servicio a la iglesia es el llamado al cristiano. A la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Muy bien. A este juicio nadie nos salva de él, ¿o no? Allá vamos. Ese es el juicio ante el tribunal de Cristo. Pregunto, ¿ese juicio ya se ha dado? No, todavía. ¿A los muertos? No. ¿Por qué? ¿En dónde se va a dar? En las nubes. El momento que será un abrir y cerrar de ojos. No es que Dios nos va a sentar en un sillón de los acusados. No. ¿Cómo será? En el tiempo eterno de Dios, en un así tiempo terrenal, que seremos juzgados todos, ¿verdad? Yo me pregunto, sí, el afán de hacer doctrina, cuidado, no quiero hacer doctrina de esto, pero yo me pregunto, queriendo imaginarme, me dará vergüenza delante de todos que me vieron predicar y solo Dios ahí va a decir, tu obra se quemó como hojarasca. ¿Ah? ¿Creen que no me da vergüenza? Delante de todos, tan evidente, ¿no? Porque Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe que a lo mejor yo estoy aquí porque, ¿no es cierto? Para que me alaben y me reconozcan. Dios sabe, o no sabe. A él yo no le puedo engañar. Pero ¿de qué me sirve lo que hablo aquí si no lo vivo? ¿De qué me sirve? Y allá se va a juzgar
la obra, porque yo estuve predicando, iba a decir, aquí tengo un testigo, su esposa y tus hijos. Mire, a mí me pasó un evento recién. En Guayaquil yo venía manejando el carro de Sharon, ya regresando para ir al aeropuerto. Y estaban revisando los policías, y entonces llegué, y rápido, ¿no? Pónganse los cinturones, ya fue tarde, ya nos cogieron. Y el policía muy, si saben lo que hicieron, no me culpó a mí, les culpó a los que estaban sin cinturón. Si saben lo que hicieron, le están haciendo daño al que maneja, porque a él es la sanción, y me leyó la ley, dijo, son, no sé, no me acuerdo, 300 algo la multa, y 3 puntos a la licencia. Dice, pero ¿sabe qué? Yo le voy a ayudar, ¿no es cierto? Le voy a poner el mínimo, son $60. Claro, cada uno entendía como que era alguna infracción mínima, ¿no? Pero que me pedían a los $60. Y entonces, yo le seguí la corriente. Le dije, pues que no tengo plata, no tengo dinero, me estoy yendo al aeropuerto. Y le digo, ¿y tiene cuenta? Y me dice, sí. ¿De qué banco? Me dice. Y yo le digo, Pichicha. Ah, ya. Así de descarado. Entonces, yo quise seguirle la corriente. Y yo tenía en la cuenta $1.34. Y entonces tenía el celular en modo avión. Y entonces yo me puse a querer entrar al banco y no podía porque estaba en modo avión. El tipo me dice, pero es que está en modo avión. Imagínense. Él vio que está en modo avión. O sea, una vista de águila, ¿no? Ah, le digo, cierto, quito el modo avión. Y entonces entré al banco. Y claro, ahí reflejaba 1.34, lo que yo tenía. Y entonces ahí el tipo dice, vea, tome, vaya, ¿no? Entonces yo dentro de mí dije, pero, ¿qué pasó con el testimonio que dio? Mi esposa, mi hijo y mi futura nuera estaban ahí. ¿Ah? Y claro, cuando llegué acá me empecé a pensar, ya Señor, ¿qué hice? Ningún argumento puede borrar eso. Yo podía decir, vean, esto es mi intención, y Dios sabe, mi intención era esta. ¿Saben el testimonio que yo di? ¿Ah? Eso se llama obra. Yo fui piedra de tropiezo. Eso se llama obra. Entonces, mi intención, no dice, no, mi intención era, bueno, jugarle al policía. Y saben que jugarle al policía, llegué tarde al vuelo. Gracias a Dios me dieron en el siguiente avión, porque llegué tarde. Pero para mí es una lección. Es una lección. Esa obra es la que ahí va a ser probada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo creí le jugué al policía. ¿Pero qué pasa? Ningún argumento va a cambiar lo que yo hice, ni en el pensamiento de mi esposa, ni en el de mi hijo, ni en el de mi futura nuera. No van a cambiar. Ya quedó eso. Yo puedo dar argumentos y explicaciones. El hecho no cambia. Así va a ser. Cuidado con lo que hacen, porque así va a ser allá. Y entonces, contestando lo que me pregunta Silvana, sí, es pecado, pero el pecado Jesús ya lo pagó. ¿Pero qué queda? La obra. La obra que hice. Y eso va a ser juzgado allá. La obra, qué lindo, yo acá predico, y parece que yo tuviera algo de santidad aquí, ¿no? Y allá Jesús me va a decir, ¿qué hiciste con esto? ¿A cuántos fuiste piedra de tropiezo? No solo en eso, en otras cosas. Cuidado con la obra. Cuidado con la obra. Si yo en lugar de predicar la palabra voy y hablo basura con algún incrédulo, hablando, ¿qué es eso? Obra. Ningún pecado va a ser juzgado ahí porque Jesús ya pagó. Pero ¿y la obra? ¿Y la obra? Y Jesús viene por eso. Entonces Jesús viene ¿a qué? A
juzgarnos. Yo ya no estoy en el juicio final ante el gran trono blanco para condenación, pero sí estoy para recompensa o para pérdida. A Dios yo no le puedo hablar con la lógica, pero es que, Señor, vos entenderás, ¿no es cierto? Pero, Señor, entenderás. Oiga, cuidado con la obra. En Hebreos 9, 27 al 28 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. En ese momento que haya recompensa, voy a ser salvo, porque dice que seré salvo, soy salvo, ¿sí? Y en ese momento soy salvo, pero a lo mejor toda mi obra fue de hojarasca y se quemó, no hay nada de obra. ¿Y qué será? Pérdida. Pérdida. En Apocalipsis 20, del 11 al 13, vemos el juicio al cual yo ya no voy porque Jesús ya fue. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿En dónde está mi nombre? En el libro de la vida. Por eso yo ya no voy a ese juicio. Pero en los demás libros dice: y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. A ese juicio ya no voy, porque Cristo fue, pero al juicio de recompensa sí. ¿Sí? Y dejemos un bosquejo para desde la próxima semana ya comenzamos con el versículo 1. En primer lugar, el pasado. Se recuerdan que yo les decía, de acuerdo a las escuelas de pensamiento, el pasado que habla de Apocalipsis 1, del 1 al 20, en donde está el epígrafe o la introducción, la salutación del 4 al 8, el Hijo del Hombre del 9 al 20. Luego, el presente, que está en los versículos del capítulo 1, del 1 al 3, hablando de la iglesia, y el 22. Incluso hasta el capítulo 3, versículo 22, en el que finaliza el mensaje a las iglesias. Donde está, del 1 al 7, la carta de Éfeso, Esmirna 8 al 11, Pérgamo 12 al 17, Tiatira del 18 al 29, Sardis 1 al 6, del capítulo 2, del capítulo 3, Filadelfia del 7 al 13 y la Odisea del 14 al 22. Luego, el futuro, en que están los versículos del trono del Cordero, del 1 al 5, del capítulo 4, el trono y el Cordero, hasta el 5:14, los 7 sellos, las 7 trompetas, la séptima visión, las 7 copas, las 7 escenas finales y la nueva Jerusalén. ¿Sí? Esto iremos viendo ya desde la próxima semana, todo ese bosquejo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren seguir viendo Apocalipsis? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. El Señor Jesucristo, para mostrar todo esto, vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla.
pero a dar la verdadera interpretación por qué fue expuesta la ley. No había forma de quitar el pecado, sino a través de la sangre. El Cordero Pascual, cuando sale de Egipto a libertad, uno diría, pero ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel esté en esclavitud? Porque el pecado lleva a esclavitud. El pecado de desobediencia del pueblo de Israel les llevó a Egipto. Y de ahí envió a un Salvador, Moisés, para sacarle de Egipto y llevarle a libertad, a la tierra prometida. Y el Señor le dice, muy bien, después de las 7 plagas, para que entienda Faraón, le dice que mate el cordero. Antes no mataban ningún cordero, ¿sí? Como sacrificio porque todavía no había ley, ¿sí? Cuando salen de Egipto. Y entonces le dice, verás, esta va a ser la Pascua, el primer mes del año, el día 14 de ese mes, del mes de Abib, en ese tiempo, Nisan ahora, aunque el primer mes del año ya no es Nisan para los israelitas, pero les dice, este día tú tienes que celebrar la Pascua, es cuando yo te saco de Egipto, pero la forma de salir es, vas a matar un cordero, vas a tomar el día 10 el cordero, lo vas a colgar para que se desangre totalmente, y el día 14 lo vas a comer con tu familia. ¿Sí? Este cordero representa la salida de la esclavitud a libertad. Este cordero, la sangre pondrás en el dintel de la puerta. ¿Para qué? Para que ningún primogénito muera. Solo los primogénitos iban a morir, y murieron todos los primogénitos, de los hombres y de los animales. ¿Sí? Salvo en donde estaba la sangre en el dintel de la puerta, la sangre del cordero. El ángel de la muerte pasaba, veía la sangre y no entraba, ¿verdad? Cuando Cristo celebra la Santa Cena, la última cena con los apóstoles, porque celebró 3 con los apóstoles. ¿Cuántos años estuvo Jesús en el ministerio? 3 años. Entonces celebró 3 veces la Santa Cena, ¿verdad? Y en la última dice, ¿cuánto he anhelado celebrar la Santa Cena con usted? Esta cena. ¿Por qué? Si había celebrado 2 antes. Esta era la tercera. ¿Por qué dice Jesús, cuánto he anhelado? Porque ese día iba a haber un cambio. El cordero pascual por el cordero inmolado. Jesús moría de una vez y para siempre, para que no se repita el que matemos un cordero, y no se repita, porque no se volvió a repetir que la sangre del cordero iba a estar en el dintel de la puerta, ¿verdad? La sangre de Jesús está puesta en nosotros, en el dintel de la puerta de nuestro corazón, y nunca el ángel de la muerte podrá tomar la vida de un cristiano, la vida espiritual. Un cristiano nunca irá al infierno, nunca estará separado de Dios, porque la puerta de mi vida está con la sangre ¿de quién? De Jesús, el Cordero. Entonces, Jesús dice ese día, Jesús dice ese día, cuánto he anhelado tomar la cena con ustedes, porque ese día fue el cambio de cordero pascual a cordero inmolado. Hoy nuestra Pascua es Jesús. ¿Nosotros seguimos celebrando la Pascua? Por supuesto que sí. Cada vez que tomamos la Santa Cena, celebramos la Pascua, que es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Padre, te pedimos que bendigas estos elementos, el pan que representa tu cuerpo, partido por nosotros, y el vino que representa tu sangre derramada en la cruz para limpiarnos de pecado y darnos vida.
Pero el Señor nos dice que debemos tomar la cena con discernimiento, es decir, que no tomemos sin discernir. No dice que no tomemos, que tomemos arrepintiéndonos de pecado, ¿sí? Así que vamos a tomarnos un tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos perdone cualquier ofensa, cualquier pecado que hayamos cometido, y que este momento, como dice el texto, que la sangre de Jesús nos limpia, y si nuestros pecados son como el rojo carmesí, Él los dejará como la blanca lana. Cierre sus ojos, Padre. Venimos delante de ti